Desde niño, José siempre había soñado con darle a su madre una vida mejor. Vivían en un pequeño pueblo, en una casa humilde, que apenas resistía las inclemencias del tiempo. La relación entre José y su madre era única, profunda, forjada en los momentos más duros. Ella le enseñó a enfrentar la vida con dignidad, a luchar por sus sueños y, sobre todo, a nunca rendirse, incluso cuando la esperanza parecía desvanecerse. Un día, mientras José volvía del trabajo, con sus manos llenas de polvo de la construcción, su madre lo recibió con la misma sonrisa cálida de siempre, pero algo en sus ojos había cambiado. La luz en ellos se estaba apagando. José lo notó, aunque ella intentaba ocultarlo. Cada paso que daba su madre se veía más débil, más cansado. El peso de los años y las dificultades comenzaban a notarse más que nunca. Una noche, mientras cenaban juntos, su madre le tomó las manos y con voz temblorosa le dijo: «Hijo, no tienes que preocuparte por mí, ya has hecho suficiente». Pero José no podía aceptarlo. «Mamá, te prometí que algún día te sacaría de aquí, que tendrías una vida mejor, un hogar digno. Aún no he cumplido mi promesa», le dijo, con el corazón en la garganta. Los días pasaron y la salud de su madre empeoraba rápidamente. Cada vez que José volvía del trabajo, la veía más frágil, apenas con fuerzas para levantarse. Los médicos no daban esperanzas y José se encontraba cada vez más atrapado en un dilema. ¿Cómo cumplir su promesa si el tiempo se le escapaba de las manos? Cada día era una carrera contra el reloj, pero parecía que todo se desmoronaba a su alrededor. Una tarde, mientras trabajaba, recibió la llamada que temía. Corrió al hospital tan rápido como pudo, pero cuando llegó, el tiempo ya había pasado. Allí, en la cama, estaba su madre, con los ojos cerrados, en una paz que él no podía sentir. José se desplomó a su lado, agarrando su mano aún cálida, y entre lágrimas le susurró: «Perdóname, mamá, no llegué a tiempo». En ese momento, el peso de la promesa no cumplida cayó sobre él con una fuerza aplastante. El dolor era insoportable. No solo había perdido a su madre, sino también la oportunidad de darle la vida que siempre le había prometido. Pasaron semanas en las que José se sumió en el más profundo de los lutos. Los días parecían interminables y las noches eran un recordatorio constante de la promesa rota. Pero un día, mientras revisaba las cosas de su madre, encontró una carta. Era para él. En ella, con su delicada letra, su madre le decía: «Hijo, no te aferres al pasado. Ya me diste lo mejor de ti, tu amor. Ese fue siempre mi hogar». Las lágrimas corrieron por su rostro, pero esta vez no solo eran de dolor, sino también de alivio. José comprendió entonces que, aunque no había podido cumplir su promesa material, ya le había dado a su madre lo más valioso que tenía: su dedicación y su amor incondicional. Con esa carta en sus manos, José se levantó del suelo con una nueva perspectiva. El peso de la culpa comenzó a disiparse y en su lugar surgió una paz que no había sentido en meses. El amor que compartieron era lo único que realmente importaba. José decidió que aunque la promesa no se cumplió de la manera que había imaginado, el verdadero legado de su madre viviría en su corazón. Y con esa lección, él encontró la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que su madre siempre estaría con él en cada paso que diera. A veces, las tragedias nos golpean con una fuerza que parece imposible de soportar, como en la historia de José, quien se despidió de su madre sin entender por qué debía enfrentar una pérdida tan devastadora. En ese momento, el dolor parecía insuperable, pero en medio de esa tristeza surge una pregunta que muchos de nosotros hemos hecho en el silencio de nuestras lágrimas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de nuestra fe, enfrentamos tanto sufrimiento en la vida? Esta pregunta, que nace del corazón quebrantado, puede parecer una sombra que no se desvanece, especialmente cuando las respuestas no llegan. Y nos preguntamos: si Dios es amoroso y todopoderoso, ¿por qué permite que pase esto?
Es necesario saber que el sufrimiento es parte de la vida. Todos, sin excepción, enfrentamos el dolor en algún momento, ya sea a través de pérdidas personales, problemas de salud, o incluso mirando el sufrimiento a nuestro alrededor, en el mundo que nos rodea. Cada uno de nosotros se ha encontrado con situaciones que nos hacen cuestionar el sentido de todo. Esta experiencia no es exclusiva de los que no creen. Incluso los más fieles pueden sentirse afligidos por el sufrimiento. Mediante este viaje de autodescubrimiento, donde el sufrimiento se convierte en una puerta hacia la comprensión y el crecimiento, trataremos de encontrar el sentido al adentrarnos en la profundidad de nuestras experiencias compartidas, reconociendo que cada desafío tiene algo que enseñarnos. Juntos, abordaremos cómo el dolor puede transformar nuestro punto de vista y fortalecer nuestra conexión con los demás y con lo divino. En esta exploración, descubriremos cómo el sufrimiento, aunque no es fácil de asimilar, es inevitable, pero también puede ser un aliento para una vida más plena y significativa. Al adentrarnos en esta exploración del sufrimiento, es fundamental comprender su naturaleza. Como hemos discutido, el sufrimiento puede ser una puerta hacia el crecimiento y la conexión, pero también es crucial reconocer que se manifiesta de diversas maneras en nuestras vidas. La esencia del sufrimiento es una experiencia que todos compartimos en diferentes momentos de nuestras vidas. El sufrimiento es esa sensación de dolor, pérdida y angustia que puede manifestarse de muchas maneras, a través de la enfermedad, la pérdida de un ser querido, el fracaso o incluso el peso de las dificultades diarias que todos enfrentamos. Es una parte inevitable de nuestra existencia en este mundo imperfecto. Como dice el Salmo en su capítulo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Esto significa que aunque el sufrimiento es algo que no podemos evitar, también hay esperanza en medio de él. Ahora te invito a reflexionar sobre un par de preguntas. ¿Por qué el sufrimiento parece ser una parte inevitable de la vida? Y quizás una pregunta aún más profunda. ¿No nos gustaría vivir en un mundo sin dolor? Estas preguntas nos llevan a considerar no solo nuestra humanidad, sino también la naturaleza de la vida. Cuando hacemos una pausa para mirarnos internamente, podemos recordar momentos de sufrimiento que hemos enfrentado y que de alguna manera nos han moldeado como personas. Tal vez recuerdes una experiencia que te desafió y te hizo cuestionar tu fe. Ese momento en que te sentiste completamente solo, preguntándote por qué Dios permitía que esto te pasara. Pero no es en esos momentos difíciles donde con frecuencia encontramos una nueva profundidad en nuestra fe. El sufrimiento, aunque doloroso, puede ser un maestro increíble. Nos enseña lecciones que no aprenderíamos de otra manera y nos ayuda a valorar los momentos de alegría, además de desarrollar compasión por el dolor de los demás. Entonces, cuando reflexiones sobre la naturaleza del sufrimiento, recordemos que aunque no podemos escapar de él, siempre hay una oportunidad de crecimiento y esperanza en medio de nuestras luchas. Así que, a medida que reflexionamos sobre cómo el sufrimiento puede moldearnos y enseñarnos lecciones valiosas, es esencial considerar la perspectiva bíblica sobre este dolor. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el sufrimiento? ¿De dónde viene el dolor? Para entenderlo, volvamos al jardín del Edén, donde el error de Adán y Eva trajo consecuencias difíciles para toda la humanidad. Antes de eso, no había sufrimiento ni muerte. Después, el dolor se convirtió en parte de nuestra vida diaria. Como se menciona en Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19, Dios declaró: a la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto, y con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu esposo, y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer,
Maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra, pues de ella fuiste sacado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Este momento, conocido como la caída del hombre, marcó el inicio de la separación entre Dios y su creación. El sufrimiento no es solo un castigo, sino una consecuencia de la desobediencia. Esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Es el sufrimiento solo resultado del pecado? Aunque este relato nos ofrece una explicación, también sabemos que el sufrimiento puede tener muchas otras causas. Más adelante profundizaremos en un tema clave, el libre albedrío. Por ahora, centrémonos en el sufrimiento que no podemos evitar. Las enfermedades, los desastres naturales y las pérdidas inesperadas son parte de vivir en un mundo afectado por esa caída. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:22, toda la creación gime. Esto nos recuerda que no solo los humanos, sino todo lo que nos rodea está afectado por el dolor y la imperfección causados por el pecado original. La Biblia también nos muestra cómo algunos de los siervos más fieles de Dios enfrentaron el sufrimiento en carne propia. Figuras como Job, David y Jesús vivieron momentos de profundo dolor, y de sus experiencias podemos aprender valiosas lecciones sobre la fe, la perseverancia y la confianza en Dios en medio de las pruebas. Comencemos con Job. Su historia es realmente impactante. Era un hombre justo y temeroso de Dios, conocido por su integridad. Sin embargo, su vida dio un giro doloroso cuando perdió a su familia, sus riquezas y su salud. Imagina lo que debió sentir. Pero, a pesar de su sufrimiento, su fe nunca flaqueó. Job decía: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito». Esta frase es un poderoso recordatorio de que, a pesar de las pérdidas, la fe puede ser una fuente de fortaleza. A lo largo de sus quejas y lamentos, Job nunca dejó de buscar la presencia de Dios. Pero reflexionemos un momento sobre nuestra tendencia a juzgar en lugar de apoyar. ¿Cuántas veces hemos actuado como los amigos de Job? En el relato bíblico, Job es un hombre recto que enfrenta un sufrimiento inmenso tras perder a su familia, su salud y sus bienes. Cuando sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo, en lugar de ofrecerle apoyo, comienzan a cuestionar su carácter y su relación con Dios. Sugieren que su sufrimiento es el resultado de algún pecado o falta en su vida, afirmando que debe haber hecho algo malo para merecer un castigo tan severo. Esta reacción, lejos de brindarle el consuelo que Job necesitaba, lo hace sentir más aislado y angustiado. Sus amigos representan una respuesta común ante el sufrimiento: buscar explicaciones lógicas en lugar de ofrecer empatía y apoyo. En su deseo de entender el sufrimiento de Job, olvidan la importancia de estar presentes y simplemente escuchar, lo que podría haber proporcionado la conexión y el consuelo que tanto necesitaba. En nuestra propia vida es fácil caer en esta trampa de juzgar o buscar razones detrás del sufrimiento de los demás. Pero en realidad, lo que más necesitan aquellos que atraviesan momentos difíciles es un hombro en el que apoyarse, no un interrogatorio sobre sus fallas. Ahora, pasemos a David, el rey de Israel y el salmista. En sus momentos de angustia, sus palabras nos llegan al corazón. Él escribió: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Estas palabras son un bálsamo en los tiempos difíciles. Nos recuerdan que, incluso cuando la vida se siente oscura y peligrosa, no estamos solos. Dios está a nuestro lado. David encontró consuelo en la compañía de Dios, y eso nos invita a hacer lo mismo. Te pregunto, ¿cuándo has sentido que estabas atravesando un momento difícil en tu vida? ¿Cómo te has aferrado a la promesa de que Dios está contigo en esos momentos? La vida de David nos anima a buscar a Dios no solo en las alegrías,
sino también en nuestras horas más sombrías. Finalmente, hablemos del más grande, Jesús, en el jardín de Getsemaní. Antes de enfrentar su crucifixión, se retiró a orar y su angustia fue tan profunda que en Lucas 22:44 se dice que su sudor era como gotas de sangre. Este momento muestra que el sufrimiento no es una señal de debilidad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, también enfrentó dolor. En su lucha, aprendemos que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Reflexionemos juntos. ¿Qué podemos aprender de la fe de Job, David y Jesús en medio de sus pruebas? Estos relatos nos enseñan que a pesar de las dificultades, hay fortaleza en nuestra relación con Dios. Finalmente, quiero que pienses en esto. El sufrimiento puede ser una puerta hacia el crecimiento espiritual. Te invito a reflexionar. ¿Te has sentido más cerca de Dios en momentos de dificultad? A veces, en nuestros momentos más vulnerables, es cuando Dios se manifiesta de maneras que nunca imaginamos. Recuerda que hay esperanza y que, como Job, David y Jesús, también podemos encontrar fortaleza en nuestra fe. Una vez que hemos hablado sobre la complejidad del sufrimiento y cómo puede moldear nuestra fe, es importante considerar un aspecto fundamental de nuestra existencia: la libertad y el libre albedrío. Estos son regalos divinos que nos permiten tomar decisiones a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, es crucial reconocer que estas decisiones también pueden causar sufrimiento, tanto en nosotros como en los demás. La Biblia nos dice que Dios nos creó con la capacidad de elegir, lo que implica que somos responsables de nuestras acciones. Cuando elegimos hacer el bien, estamos promoviendo la paz y el amor, pero cuando nuestras decisiones se desvían del camino correcto, podemos ser la causa del sufrimiento, ya sea de manera intencionada o no. Entonces, surge la pregunta: si Dios nos da libre albedrío, ¿no significa eso que el sufrimiento también es parte de esa libertad? Y más aún, ¿cuántas veces nuestras decisiones han llevado a resultados dolorosos? Estas preguntas nos llevan a una profunda comprensión sobre la naturaleza de nuestras elecciones y sus consecuencias. En un mundo donde tenemos el poder de decidir, es importante recordar que nuestras decisiones afectan no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Ahora, me gustaría que pienses: ¿cómo podríamos ser más responsables en nuestras elecciones para minimizar el sufrimiento en nuestra vida y en la de los demás? Cada vez que tomamos una decisión, tenemos la oportunidad de considerar el efecto que tendrá en nuestra vida y en la de otros. Podemos escoger la compasión en lugar del egoísmo. Podemos elegir el perdón en lugar de la ira. Este momento de reflexión nos invita a recordar que aunque el sufrimiento puede surgir de nuestras decisiones, también tenemos el poder de cambiar el rumbo. Al hacer elecciones más conscientes y responsables, podemos contribuir a un mundo donde el sufrimiento se minimiza. Para ilustrar este concepto, visualicemos un cruce de caminos. Cada camino representa no solo diferentes decisiones, sino también las consecuencias que cada elección conlleva. Esta metáfora nos permite comprender que nuestras decisiones son fundamentales en la construcción de nuestro destino. Al elegir sabiamente, no solo forjamos un futuro más compasivo y amoroso para nosotros mismos, sino que también influimos positivamente en la vida de quienes nos rodean. Cada elección se convierte entonces en una oportunidad para sembrar bondad y esperanza en el mundo. Después de explorar cómo el libre albedrío y nuestras decisiones pueden influir en nuestro sufrimiento, es importante recordar que aunque tenemos la libertad de elegir, también tenemos la promesa de que no estamos solos en este viaje. A lo largo de la historia, innumerables personas han encontrado consuelo en la creencia de que Dios está presente incluso en nuestros momentos más difíciles. Cuando nos enfrentamos a pruebas y sufrimiento, es fácil sentirnos solos y abandonados.
Sin embargo, la verdad es que Dios nunca nos deja. En Salmos capítulo 34, en su versículo 18, se nos recuerda que cerca está Dios de los quebrantados de corazón y salva a los desolados de espíritu. Esta promesa nos da la esperanza de que en medio de nuestra tristeza y dolor, Dios está a nuestro lado, ofreciéndonos su amor y apoyo incondicional. Dios no nos promete días sin dolor, risa sin tristeza, ni sol sin lluvia, pero sí promete fortaleza para el día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Te invito a considerar cómo puedes experimentar la presencia de Dios en tus momentos más difíciles. Puede ser a través de la oración, la meditación o simplemente al reflexionar sobre sus promesas. La forma en que buscamos a Dios en el sufrimiento puede variar, pero el resultado es el mismo: una conexión profunda que nos brinda consuelo. Asimismo, pregúntate, ¿qué versículos de la Biblia te brindan consuelo en tiempos difíciles? Tener versículos memorables puede ser un refugio espiritual cuando enfrentamos adversidades. Quiero que reflexiones sobre esta pregunta: ¿cómo te ha ayudado tu fe a superar los momentos difíciles? La fe no elimina el sufrimiento, pero puede transformarlo. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones complicadas en las que nuestra fe se ha convertido en un pilar de fortaleza. Compartir testimonios de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas puede ser una poderosa manera de recordar que a pesar de las dificultades, su presencia nos sostiene. A menudo, esos momentos de sufrimiento son los que profundizan nuestra relación con Dios, permitiéndonos ver su mano guiándonos incluso en las situaciones más desafiantes. Con la certeza de que Dios está con nosotros en los momentos más oscuros, es fundamental reconocer que el sufrimiento no solo es una carga, sino también una oportunidad. A menudo, es en nuestros momentos de mayor dolor es donde encontramos la oportunidad de crecer y transformarnos. En medio de la adversidad, descubrimos fortalezas ocultas y cultivamos una compasión más profunda. Como dice Romanos capítulo 5, versículos del 3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esta perspectiva nos ayuda a ver el sufrimiento no solo como un obstáculo, sino como un componente esencial de nuestro viaje espiritual. Y dime, ¿qué lecciones has aprendido a través de tu sufrimiento? Cada uno de nosotros tiene una historia única y valiosa que contar. A veces, nuestras luchas son difíciles de enfrentar, pero ¿cómo nos han moldeado y qué sabiduría hemos obtenido de ellas? Puede que recuerdes momentos en los que pensaste que no podrías superar una situación, pero al mirar hacia atrás te das cuenta de cómo esos desafíos te han preparado para enfrentar futuros obstáculos. También pregúntate, ¿cómo puedes ayudar a otros a encontrar sentido en su dolor? A veces, compartir nuestras experiencias y escuchar a otros puede ser un poderoso alivio para el alma, brindando consuelo y guía a quienes se sienten perdidos en su sufrimiento. Recapitulemos. Hoy hemos explorado juntos una de las preguntas más profundas y universales: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? A lo largo de nuestra charla, hemos tocado diversos aspectos de esta realidad. Primero, entendimos que el sufrimiento es una parte natural de la vida, algo que todos enfrentamos en algún momento. Luego, reflexionamos sobre ejemplos bíblicos de fe y sufrimiento, como Job, David y Jesús, quienes, a pesar de las pruebas, encontraron consuelo y significado en su relación con Dios. También discutimos el concepto del libre albedrío y cómo nuestras decisiones pueden llevar al sufrimiento, así como la importancia de reconocer la presencia de Dios incluso en nuestros momentos más oscuros. También
abordamos cómo podemos encontrar sentido en el sufrimiento, transformándolo en una oportunidad para el crecimiento espiritual. Por último, quiero dejarte con una poderosa promesa que encontramos en Romanos capítulo 8, en su versículo 28, nos menciona lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo nos recuerda que aunque el sufrimiento puede parecer incomprensible, Dios está trabajando en nuestras vidas con un propósito mayor, incluso cuando no lo entendemos. Te animo a que compartas tus pensamientos y reflexiones sobre el sufrimiento y la fe en los comentarios. ¿Cómo has enfrentado el dolor en tu vida? ¿Qué lecciones has aprendido a través de tus propias experiencias? Tu historia puede ser de gran ayuda para otros que estén atravesando momentos difíciles. Si este video te ha ayudado a reflexionar sobre el sufrimiento y cómo Dios está presente en nuestros momentos más difíciles, me encantaría que me apoyaras dándole me gusta a este video. Esto no solo me motiva a seguir creando contenido, sino que también ayuda a que más personas encuentren consuelo y respuestas en sus propias luchas. Si aún no te has suscrito, te invito a unirte a nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos llenos de esperanza y reflexión. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo hoy. Recuerda, cada pequeño gesto cuenta y puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Gracias por ser parte de este viaje. Te espero en el próximo video y hasta entonces, que Dios te bendiga y te guarde siempre.